no hay palabras exactas para describir realmente lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, mis hermanos. Entonces tocar ese tema es como, no sé, porque es tan grande, tan extraordinario, tan santo, tan incomparable. Es algo que no tiene forma, se queda uno sin palabras para describir las grandes cosas y maravillas que Jesucristo hizo cuando Él muere en la cruz, mi hermano. Es algo extraordinario. Y bueno, hoy en compañía del cumpleaños de mi hermano, pues es un honor añadirlo al sistema, porque Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Cada año, mi hermano, en el mundo espiritual, cada año que usted pasa, cada año, cada minuto, cada respiración que usted hace en la vida de usted, que cuando usted hace cada acto de eso, cada respiración es una misión. Eso sale de la presencia de Jesucristo. Mi hermano, no. Dice la palabra de Dios, Juan 1, que por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Escuché, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los humanos. La misma vida. Y la vida, en Él estaba la vida de Él, mana, la vida para usted. La respira. Y la vida era su propia vida, era luz, el vivir. Llegó la luz, llegó la vida. Sin Jesús, usted y yo no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. Sin embargo, ese ser extraordinario que, como lo que es Jesús, Dios viviente, renunció, se despojó, no a alguien, no, a sí mismo, de ser Rey de Reyes, Señor de Señores, de tener la gloria, de estar en la majestad, en las alturas, una riqueza en gloria extraordinaria, millares y millares y millares y millares de ángeles adorándolo, adorando, dándole gloria, honor, alabanza, exaltación. Se despojó a su gloria por venir a este mundo y buscarlo a usted, hermano, buscarte a ti por tu nombre. Por tu nombre vino. Yo vine por fulanito, por todos ustedes. Vino Jesús a esta tierra, a este mundo. Vino por usted, para llevarnos a Dios. ¿En qué consiste? ¿Qué hizo para llevarnos a Dios? Mi hermano, este es el día. Por favor, les voy a pedir que me acompañen. Un pasaje de la Biblia se encuentra. Antes de continuar, yo le voy a pedir a mi hermana Shelly si se anima a interpretar el servicio. Voy a leer, sí, desde ahí está bien. ¿Sí? Gloria a Dios. A ver, hermano, ¿quién más rápido que le lleve un micrófono a la hermana Shelly? Sigue. Ok. Si gusta voy leyendo yo. Isaías 53 del 3 al 7. Isaías 53 del 3 al 7. Sí. We're going to be reading Isaiah 53 from 1 to 3. Del 3 al 7. Isaías 53 del 3 al 7. 3 to 7. Thank you. 53. Sí. Si gusta, vamos a ponernos de acuerdo, hermana Shelly. Yo los leo primero y usted los lee después. O sí. ¿Alguien tiene una Biblia en inglés? ¿Una traducción en el teléfono?
Isaías 53 del 3 al 7, mis hermanos. Amén. Y voy a empezar yo del 3 al 7 y luego mi hermana lo lee por separado. ¿Está bien? Dice así la palabra de Dios, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaiah 3:7 says like that. He was despised and rejected by making a man of suffering, and familiar with pain, like one from whom people hide their faces. He was despised, and we held him in low esteem. Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we consider him punished by God, struck by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearings, its silence, so he did not open his mouth. Amén. Amén. Ahora yo voy a orar, ¿está bien? Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo me paro delante de ti en presencia tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús ordeno a que todas tinieblas en este lugar se disipen ahora. En el nombre de Jesús se retiran. El resplandor de Jehová les golpea ahora, y la sangre de Jesucristo los quebra, los derriba en el nombre de Jesús. Tienen que derribarse, tienen que irse, tienen que alejarse de este lugar ahora, en el nombre de Jesús. Activo el poder de Dios, el resplandor de Jehová en el nombre de Jesús. Se limpia el aire, el ambiente y la atmósfera ahora en el nombre de Jesús. Resplandor, la luz de Dios ahora se enciende en este lugar, y ángeles de Jehová encuentran el lugar aquí en cada rincón, alrededor de este lugar, en el nombre de Jesús, y alrededor de cada quien, para pelear su caso, su causa, su lugar donde se encuentra, en el nombre de Jesucristo, para que nadie que está aquí sea tomado por las tinieblas, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús declaro que cada uno que está aquí agarra parte del cielo en esta noche, y Jesús se glorifica en su vida, en el nombre de Jesús, sanando a esa persona, sanando su cuerpo, sanando su alma, sanando su corazón, sanando su vida y llevando gloria para su casa, aún en el nombre de Jesús. Padre, lo declaro hecho, porque tu nombre es grande en tu pueblo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ok, mis amados hermanos, Okay, brothers and sisters. la palabra de Dios The Word of God nos habla talks about de un caso a case que es sobre todo caso. that's above all cases. Es un caso en referencia It's a case that refers de un amor a love que Dios tiene that God has para ti y para mí. for you and for me. Y se manifestó And it manifested en un sacrificio, in a sacrifice, en una muerte, in a death, en una resurrección. in a resurrection. Alguien tuvo Someone had que pagar un precio to pay the price para bendecirte. to bless you.
Ese precio That price lo pagó Jesucristo. was paid by Jesus Christ. En el pueblo judío, And the Jewish people, cuando moría un justo, when a just that died, en la cultura judía in the Jewish culture, abarcaba, esa muerte abarcaba, that dead cover around the cover una generación. a generation. Por ejemplo, By example, cuando muere Eliseo, when Elijah died, después de muerto, after he died, aún sus huesos even his bones estaban vivos. were alive. Porque en Dios, Because in God, tú no mueres. you're not dead. Murió un justo. A just died. Pero cuando él estaba muerto, But when he was dead, sus huesos ahí, his bones over there, y traen and they brought a un muerto a dead person. por accidente, By accident, toca los huesos. he touched the bones. ¿Y qué pasó con el muerto? And what happened for the dead? Resucitó, He resurrected. resucitó, He resurrected. resucitó. He resurrected. Porque en esa generación, Because of that, in that generation, esa autoridad that authority no había muerto. wasn't dead. Murió el cuerpo, The body died, pero la unción no. Gloria a Dios. but the anointment didn't. La unción no muere. The anointing doesn't. Pero cuando Jesús muere, But when Jesus died, no solamente not even, tiene poder he has the power para resucitar to resurrect a un muerto. a dead body. Él tiene poder He has the power, y va a resucitar and he's gonna resurrect a toda su iglesia. every single person in our church, A toda su iglesia. all his church. ¿Quién es su iglesia? Who's his church? Todos aquellos Everyone que lo aceptaron who accepted him como Señor y Salvador as his Lord and Savior, y ahora and now están viviendo are living para Él. for him. Viven para Él. They're living for him. Viven para Él. They're living for Jesús him. muere por ellos. Jesus died for them. Ellos mueren así They died like that para vivir para Él. to live for him. Es un cambio. It's a change. Es un negocio. It's a, El que sabe the one who knows de negocios sabe business, he knows que este es that he is su mejor negocio. his better business. Yo vivo para ti, I live for you. yo vivo para ti I live for you, y tú me das and you give me resurrección resurrection y vida eterna. and Amén. eternal life. Gloria a Si Dios. yo no entiendo, If I don't understand, yo me lo pierdo. I will Dios be te, lost. Dios te amó God loved you, y envió a su Hijo and he sent his only a son morir en la to cruz. die for you on the cross. Pero ¿qué pasaba ahí? But what happened in there? ¿Qué pasó cuando Él muere? What happened when he died? Cuando Jesús muere, When Jesus died, todo el universo all the universe participó. participated. Cada estrella, Every star, el sol, the sun, el aire, the air, las nubes, the clouds, las cruces, the crosses, los hombres a su alrededor. men around them. Él tenía que ser contado He was counted entre los impíos. between the sinners. Ajá, los impíos. Por eso le tuvieron que poner That's why they have to put him uno a su derecha one to his right y otro a su izquierda, and one to his left, representando representing
que él that he estaba envuelto was involved entre los criminales. between the criminals. Pero uno se salva But one saved, y el otro se pierde. one was saved, and the other one was lost. Jesús está en medio Jesus was on the middle, y sigue hoy and he Gloria is a still Dios. salvando saving Amén. a unos some of them, y a otros no. and some are not. El que quiera salvarse Whoever wants to save himself va a ser salvo. is going to be saved. El que quiera perderse Whoever wants to be se va a lost perder. is going to be lost. Mi hermano, My brother, todo estaba hecho. everything was El completed minuto, in a minute, el segundo, in seconds, el lugar, in the place, el lugar en lo alto. in the height, La gente perversa, the purpose el people, infierno, the hell, las tinieblas, the darkness, el terremoto. El terremoto. the earthquake, Cuando el velo se abre, when the veil parted, todo estaba preparado. everything was prepared. Cada hoja que se movía, Every leaf that moved, cada viento que daba, every wind that cada palabra que salía, every word that todo estaba formándose everything was being para el rescate, for the rescue, para pagar el precio to pay the price de toda la humanidad. of every single person. Cuando Jesús muere, When Jesus died, Él cargó, he was charged. el pecado. He was charged with sin. No era una tarea fácil. It wasn't a, No estaba cargando he wasn't carried. un solo pecado. Just one sin. Una persona A person en toda su vida in all his life hace multitud de pecados. sins a lot. En sus años de vida. In his years of life. Ahora mira, Now see, dice la palabra, the word of God lo que says ya leímos, that que, how we read que Dios cargó that God was en él el pecado de toda la humanidad. God charged in Jesus the sin of everyone. Ahora imagínate, Now imagine todos esos pecados all of those sins desde el principio del mundo since the beginning of hasta el último suspiro until your last breath de toda la humanidad. of humanity. Jesús lo abarca todo, Jesus covers everything. abarcó todo. He covered everything. Y todos esos pecados And all those sins concentrados concentrated estaban siendo were cargados they en were, Jesucristo. they were put in Jesus Christ. Ahora imagínate tú, Now imagine todos tus pecados all your sins se fueron were cargados en Jesucristo, put in Jesus Christ. de toda la humanidad. Of all humanity. Imagínate tú Just imagine a Satanás, Satan. lo contento que estaba, He was very happy. lo feliz que estaba, He was happy cuando él se dio cuenta when he noticed y descubrió and que discovered Jesucristo era el Mesías. that Jesus was the Él Messiah. tenía que hacer algo. He had to do something. Él tenía que buscar la manera He had to search for something de quitarle la vida. to do with Jesus, to cut Jesus' life. Pero escúchame bien, Well, listen, cuando eso sucede, when that happened, el Padre deja the Father left. que el diablo mismo, The Father left Jesus. el padre del engaño, Satan. sea engañado. Se lo pone en el plato, He put it in his se lo plate. entrega. He gave it to him. Cuando Judas When Judas iba a comer, was gonna eat, Jesús dijo, Jesus said, el que come conmigo whoever eats with y el me que pone su pan en el plato, and who
puts his bread on my ese es plate, el que me va a entregar. that's the one that's gonna break me. Era un plan. It was a plan. Judas ya estaba de acuerdo. Judas was Él ya sabía. them. And he Jesús ya sabía. knew. Jesus knew En ese momento, at that moment Satanás entró that Satan entered en Judas. in Judas. Y Jesús le dice, And Jesus told him, lo que vas a hacer, whatever you're gonna do, hazlo más pronto. just do it. Hazlo más pronto. Just do it. Entonces Satán, Then Satan él dijo, said, ya sé lo que voy a hacer. I know what I'm going to Voy a do. levantar el infierno. Voy a conmover el infierno. I'm gonna Voy a promoverlos. Voy a excitarlos. excite hell. Voy a hacer que hablen. I'm gonna make him talk. Maldición. Blasphemy. Maldición Blasphemy sobre él. against him. Por causa del pecado Because of the de toda la humanidad, of all humanity, el infierno hell se excitó. got excited. Fue preparado. It was prepared. Estaba hirviendo. It was boiling. Y empezaron a maldecir And then start causing. para que la palabra se cumpliera. So the word Que came. el Mesías, al morir en la cruz, tenía que llevar el pecado y la maldición de toda la humanidad en su propio cuerpo, Amen. en su propia muerte, He was bearing the sin of en su everyone in his propia body. expiación. Pero si el infierno mismo If hell no le maldice, doesn't si curse los you, demonios no le maldicen, don't curse you, entonces then la palabra de Dios the word of God, no se cumple. it doesn't become. ¿Cómo iba Jesucristo a llevar How will Jesus will take algo something que no se le entrega? that it will give Tenían to que him? maldecirlo, tenía que hacerse pecado, He had tenía to que become ser, sin. tenía que ser crucificado He had to become entre los crucified pecadores, between the tenía sinners. que hacerse pecado, He came a sinner, aunque no era pecador. even though he wasn't Y por sinner. esa causa, Because of that, todo el universo all the universe estaba de acuerdo. was with him. Como el Padre As the Father es un Padre justo, is a just es un Father, Padre bueno, is a good Father, es un Padre amoroso. is a lovely Father. Hubo un momento There was a moment donde no podía soportar, when he can't even bear it no podía anymore. tomar He can't take lo que le iba a suceder a Jesucristo. what was going to happen to Jesus. Entonces, Then, desde que Jesús since Jesus se dio cuenta noticed que la hora había llegado, that the hour was yo coming, dije, cada minuto he said every minute tiene un propósito has a purpose en la tierra. on earth. Posiblemente no me crees, Possibly you pero don't believe delante me, de Dios, but cada see God, minuto every minute no vuelve a regresar. it doesn't come back. Y cada cosa que tú hablas, And everything that you do, cada cosa que tú haces, everything that you do, cada decisión que tú tomas, every decision that you make ya no se vuelve a regresar doesn't come el back. momento The en moment que tú lo hiciste. that you do it. Entonces ya Jesús sabía So Jesus knew que el tiempo se llegó. that time was already. Como Jesús se dio cuenta Jesus noticed que la muerte ya estaba rondando, that death was surrounding him porque la muerte fue preparada. because death was prepared. Entonces Jesús, fíjate bien, Then Jesus pide tiempo. asked for time. Vengan discípulos míos, Come, my disciples, oren conmigo. pray with me. Pero cuando ya está preparado todo But when everything was y el prepared Padre ya no puede soportar ver, and the Father could bury it, Jesús había pasado tiempo Jesus was spending con time el Padre with the Father porque dijo, because he todo said, lo que veo hacer al Padre everything that I see my
I finally Eso es do. lo que yo hago. That's what I do. Eso es lo que yo aprendo. That's what I Y se learn. llegó el momento The moment de came poner en práctica to put the lo que el practice Padre ya le había enseñado what the Father en had shown him persona. in person. Y cada minuto And every minute contaba. counted. Cuando Él se pone a orar, When he came to pray, su cuerpo sabía, his body knew, sus células sabían, his cells sus knew, huesos sabían, his bones knew, su mente sabía, sus ojos sabían, his eyes knew, su sudor sabía. his sweat knew. Estaba en una angustia He was angry porque ahora because al mando estaba, it was al mando estaba under command Satanás. of Satan. y su aflicción, And his affliction, su agonía his agony era tal was there. que empezaba a sudar And he started sweating gotas de sangre. blood. Eso no es normal. That's not normal. Él se levanta de allí He stands up from y se there regresa a ellos and he returned to y them les dice, and he said to them, no han podido couldn't you ni siquiera even orar pray 1 hora. 1 hour with me? No está hablando de tiempo físico, He's not talking about pero physical 1 time, hora but an hour. en el campo espiritual The spiritual world significa un tiempo distinto means a different time al tiempo actual. to the time that we live. Por eso le dice, no ha podido orar conmigo ni 1 hora, That's why he said you couldn't pray for with me pero 1 ya hour. estaba preparado. But he was El prepared. padre les dijo, The father told them, do not, no vayan, don't go. le toca su parte. That's your part. Jesús Jesus no fue abandonado en la cruz, wasn't on the cross alone. Él fue abandonado desde antes, He was abandoned porque before tenía que poner en práctica because he was to put in practice lo que ya le habían enseñado. what he had learned. Entonces llegan los soldados Then the soldiers came. y entonces Pedro Then Peter saca una espada. No, le quitó la espada al soldado. Y luego took le corta la oreja a Malco. a soldier's sword. And then he cut Escúcheme bien. Mark's ear. La intensidad de sufrimiento, The intensity of llorando sangre por sus poros. crying blood from his Sabía que la intensidad del infierno estaba estaba en la tierra, He knew the intensity of hell was on earth, pero ni aún así but not even there. retrocedió. He Agarró el oído took his ear. y se lo puso de regreso a Malco. He put it back to Mark. Aún en su intensidad, Even in the intensity en su sufrimiento and his suffering y agonía, and his agony, ama he loves a los que lo van a matar. the ones who are gonna kill him. Usa su misericordia He used his mercy a aquellos que lo van a entregar a morir. to those that are gonna take him to die. Porque para eso Because that's why Él fue entrenado. he was given to. Cuando Él llega a ser When he came to be latigado con látigos, lashed with lashes, en la punta del látigo tenían un metal con gancho. Entonces empiezan a latigarlo. they start to lash him. En su espalda In his back y alrededor and around him, no le queda piel, there was any part. no le queda un lugar bueno, porque su carne estaba volteada. Tenía que mirarse molido en un molino para que se cumpla la palabra de Isaías 53, molido fue por nuestros pecados. Para que todos los pecados fueran cubiertos, All sins entonces came. Then Jesucristo Jesus tenía que ser molido.
had to be king. Tenía que cubrir el cuerpo. Tenía que sufrir el cuerpo. El cuerpo de Jesús Suffer. tenía que recibir His body had to receive lo que quería salvar de usted. what he wanted to save from you. Todo tu cuerpo All your body tenía que ser cubierto. had to be covered. Entonces, Then su cuerpo tenía que ser destruido his body had to be destroyed desde la cabeza from his head hasta los pies. till his toes. Poderoso. Cada parte, Every part, cada lugar every part of his body tenía que brotar sangre. had to came out blood. Tenía que brotar sangre. Blood would have to come out. Gloria a Dios. Tenía que brotar sangre. Blood had to come out. Nadie tuvo misericordia. Nobody had mercy. Nadie. Nobody. Le seguían golpeando. They still lash him. Él quería levantarse, He wanted to come out. pero se resbalaba They came down en su propia sangre. in his own blood. Lo obligaron a caminar, They obligated him to walk, cargando una cruz pesada, carrying a hard cross, su propia cruz, his own cross, donde él mismo when he was going to be crucified. iba a ser crucificado. Duró tiempo para llegar a la cima donde lo iban a crucificar. Le ayudan a cargar la cruz It took a long time until he got where the cross was gonna be. porque él ya no podía. Someone helped him because he couldn't anymore. Tenía dolor en todo su cuerpo, He had a lot of pain in all his body, pero su sangre but his blood ya no estaba gran parte con él. wasn't a lot of part with him. Pero así seguía intentando. But he didn't give up. Finalmente llega a la cruz, Finally, he got to the cross, al monte to the mount, donde lo van a crucificar. when he was going to be crucified. Ya va lastimado, He was already in pain. ya va herido, experimentado en tan profundo quebranto. Experimented in a lot of pain. Todo le duele. Everything hurts. Su cuerpo ya no puede. His body can't bear it anymore. Se siente muy débil. He feels very. Tiene dolor He desde has la a lot of cabeza pain from his hasta sus head pies. to his toes, Pero no paran ahí. but they don't stop there. Lo acuestan encima de una cruz They lay him on a cross y con unos clavos no and with pequeños some very big nails. le clavan sus manos. Los clavos viejos, sucios, no estaban desinfectados. They were all nails that they weren't disinfected. Hacían presión hacia los lados They were pressuring him. y hacían presión hacia la madera. They were pressuring him in the wood En sus dos manos. in both of his hands. Pero por si fuera poco, acomodan sus pies They put his feet para clavar sus pies, so they can nail them, los dos juntos, both of them, abriendo opening la carne y hueso his y presionando hacia la madera. bones and pressuring in Entonces Jesús
lo cuelgan en la cruz Then they hang him on the cross. y sigue sangrando. He's still bleeding. Y sigue sangrando. And he's still bleeding. Esa muerte, mi hermano, That death. es muy horrorosa. It's a horrible thing. En ese tiempo In those times, tenía que pasar it had to be por la muerte he had to become que más pena by death. demandaba. Y la muerte en una cruz And the death on the cross, era para los bandidos, it was for the bandits, para los malvados, for the bad people, para la gente atracadora, for those who do sin, para los más perversos. for the perverse ones. Por eso Jesús That's where Jesus fue llevado ahí. went to the cross. Cuando él está ahí por horas, When he's there 4 hours, entonces and then la intensidad del pecado the intensity of sin y la intensidad del infierno and the intensity of hell se manifiesta. manifested. Todo lo que tú haces Everything that you do en tu vida física in your physical life se manifiesta and manifested en lo espiritual. in the spiritual life. Pero como Jesús no era común, But since Jesus wasn't a common lo guy, que estaba pasando ahí what happened in there, era sobrenatural. it was supernatural. Entonces, And then el viento, the wind, el aire the air, se oscureció. it darkened. El pecado And sin manifestándose manifested en el mundo espiritual. in the spiritual world. Espiritualmente, Spiritually, Jesús no había ido a morir Jesus didn't came to die. si Adán y Eva If Adam and Eve no hubieran pecado. wouldn't sin, Pero el infierno but hell estaba a cargo, was in charge, estaba en el poder. was in power. Satanás se sentía grande Satan felt big, y Dios se lo entrega. and God gave it to him. Pero era una emboscada. It was a trap. Porque la palabra dice, Because the word says, si ellos hubieran sabido if they wouldn't know lo que iba a pasar después, what would happen then, no lo hubieran crucificado. they wouldn't crucify him. Lo inteligente de Dios. Amén. Was Al the engañador. intelligence of God. Lo engaña. Poderoso. Eso merece un aplauso. Eso es un aplauso al rey, hermano. Que lo merece, que lo merece, que lo merece. Bendito el nombre del rey. Entonces, And then el infierno hell se manifiesta manifested. y la tierra tembló. Earth trembled. Entonces, And then el reino de Dios the kingdom of God se manifiesta manifested. y el templo se rasga, el velo del templo And the veil of the temple se rasgó en dos ripped apart sin que nadie lo tocara. without being touched. Entonces, mi hermano, Then my brother, 3 horas duraron las tinieblas. 3 hours the darkness. Era un stayed. eclipse enorme. It was a big eclipse. Todo aquello se oscureció. All over there was darkness. Porque en lo espiritual Because in the spiritual realm, estaba pasando there was something algo happening. sobrenatural. Something Poderoso, supernatural was santo. happening. Entonces Jesús muere Then Jesus died y entrega su espíritu. and gives up his spirit. Al tercer día, On the third day,
Jesús resucitó. Jesus Gloria a Dios. resurrected. Amén. Jesús resucitó. Jesus resurrected. Jesús resucitó. Jesus resurrected. Aleluya. Todo el festín Amén. All the festivity que el diablo tenía that the devil had y el infierno tenía and hell had, se vino abajo. it came down. Porque Colosenses 2:15 Because Colossians 2 dice así: says like that. y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Dicho de otra manera, Jesús los estaba venciendo. Cayeron en su propia red. Para que se cumpla la palabra, atrápalos y caigan en su propia red. El mundo de las tinieblas, mi hermano, fue entregado a el nombre y la persona de Jesucristo. Él se despojó hacia un tiempo, pero ahora vino y pagó un precio y recobró de nuevo lo que era suyo. Dice la palabra de Dios: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mi hermano, Dios creó todas las cosas por medio de Él y para Él. Entonces Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. En otras palabras, vino a comprar la creación que le pertenecía a Dios. He came to pay the price for the creation. Y la compró that was for God. a precio de sangre. And he paid by his blood. Ahora, cuando Él se presenta allá, Now, when he goes over there, cuando Él se presenta ante el trono, when he presents in the throne, todos los ángeles all the angels caen de rodillas. kneel. Los 24 ancianos caen de rodillas. Los 4 seres vivientes caen de rodillas. Porque había entrado el Mesías. Había entrado el Mesías. Llegó él. Pero en las leyes espirituales, That spiritual law, nadie puede nobody can presentarse came to be ante un rey to a king con las manos vacías. with his hands Con las manos vacías. with his hands empty. Por eso está escrito en la palabra. That's why the Dios word sabe quién es says, Él. God knows who's he. Nadie se presente delante de mí Nobody comes to me con las manos vacías. with his hands empty. Él es espiritual. He's spiritual. Tú eres físico. You're physical. Pero lo espiritual le habla a lo físico. But the spiritual No te talks to presentes the delante de physical. mí Don't con come las to manos me vacías. with your hands empty. Jesucristo se presentó. Jesus Él. came. Y cuando Él se presenta, Él no se presenta con las manos vacías. When Llega y Jesus le presents himself, presenta he su doesn't propia present sangre. He presented Su propia his sangre. own blood. Él cuando se presenta, Él le presenta al Padre He presents the Father. todo lo que gana, Everything that he gained. lo que Él ganó Everything that he gained para su iglesia. for his church. Cuando un hombre justo moría, When a just man died, él moría when he died por esa generación. for that generation, Era el tiempo de los jueces. it was the time of Era the el tiempo de los judges, profetas. the time of the prophets. Pero ahora But now es el tiempo del Mesías. is the time of the Todo Messiah. lo que Él te compró, Everything that lo presenta he presented ante su Padre. to his Father. Esto yo he ganado This is what I gained para ellos. for them. Les compré salud. Amén. I bought them health. Les compré esperanza. I bought them. Les compré protección. I bought them protection. Les compré redención. I bought them. Les compré gracia. I bought them grace. Les compré todo lo I necesario. bought them all the necessary. Les compré armadura. I bought them the armor.
Cuando Él se presenta, When he came to present, le presenta al Padre. he present the Father. He rompido I got, con todas sus maldiciones. all his sins. Se hizo maldición He came to be sinner, para cortar nuestra maldición. to cut our Se hizo pecado came to be sinner, para redimirte de pecados. to redeem your Él sins. murió He died para que tú vivieras. so you can live. Ahora, mi hermano, Now, my por brother, esa causa, because of that el cause, Padre le dio the Father gave un nombre a name que es sobre todo that's nombre. above all name. La creación toda, The creation, el universo creation, todo, all the universe, el infierno todo, all hell, el diablo y sus seguidores todo, devil and his followers le debe obediencia, le debe sumisión, need to obey him, le debe sujeción. need to submit to Y him. toda la iglesia And the whole church fue comprada was bought. a precio de sangre. Amén. Amén. No dejó un Price pelo, of blood. no dejó un pelo tuyo Poderoso Dios. que Jesús no te compró. There's not a hair of yours that Jesus didn't buy. Como iglesia, As church, cada respiración, every respiration, cada que tu corazón late, every time your heart está diciendo, comes, es por Jesús, Amén. es por Jesús. it's saying it's because of Y si Jesus. tú quieres ser salvo, And if you want to be safe, entonces tendríamos que reconocer, then we have to recognize es por Jesús. it's because of Jesus. Dios cargó en Jesucristo God charging el Jesus pecado de todos all nosotros, sins porque estaba escrito because it was written que solamente el Mesías that only the Messiah cargaba was charged con tu salvación. Gloria. with your salvation. Dios me le bendiga, mi hermano. God bless you, my brothers. Mejor paro. I will stop over here. Dios me le bendiga grandemente. God bless you. Voy a hacer una oración I'll be praying. y luego vamos voy de una vez solo por la comida. Amen. Hermano, ¿está bien? ¿A cuándo le gusta el pozole? Amen. Sí. Let's pozole. Ok. Mi hermano, Lift your hand if you like pozole. mi hermano, si abriste tu corazón, cierra tus ojitos, cierra tus ojos. My brother, if you open your heart, Tú puedes ver, you can see, puedes sentir you can feel lo que Jesús hizo por ti. what Jesus did for you. Si tú abres tu corazón, If you open your heart, de hoy en adelante, from now on, nunca serás el mismo. you're never going to be the same. Tú nunca serás el mismo. You're never going to be the same. Porque Because no es posible it's impossible que alguien hizo tan grandes cosas that someone did big things por ti because of you y que tú and that you las tires a la basura. will throw him away. No, güey. It's, No puede ser. it can't happen. Tú tienes un corazón agradecido You have a grateful heart y te debes a Jesús. and you own by Él te Jesus. compró. He bought you. Tú vendrías a Jesús You came to Jesus con las manos vacías. with your hands empty. Yo sé que no. I know you did. Entrégale tu corazón. Give your heart to Jesus. Entrégale tu vida. Give your Amen. heart to Jesus. Entrégale tu alabanza. Give Gloria. your praise to Entrégale Jesus. tus minutos. Give your minutes to Jesus. Entrégale los latidos de tu corazón. Give your heartbeat to Jesus. De hoy en adelante, From now on, yo te invito I Amen. invite you a servir a to Jesús. serve Jesus. Si tú vives para Cristo, If you live for God, Él He te llevará al cielo will take you to heaven por la palabra. for the Amén. word. Si tú vives para ti, If you live for yourself, te perderías para then siempre. you will not be lost forever. Él nos dio libre albedrío. He gave us free will. ¿Tú qué decides? When you decide, Ven, come, sigamos a Cristo. follow Jesus. Let's Sigamos a follow. Cristo. Let's follow Jesus. Sigamos a Cristo. Let's follow Jesus. No hay nada que perder con Él. There's nothing to lose, Pero sin Él, but without Him, lo pierdes todo. you lose everything. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te damos gracias, we amado, thank you por este día, for this por esta day, noche. for this night. Y yo te agradezco And I thank you por cada almita que está aquí, for every single por person
cada uno que está aquí. for every single Te ruego que tu Espíritu Santo toque su puerta, su corazón, que de hoy en that adelante your Holy Spirit take his tome un paso valiente en seguirte a ti, Jesús. Que diga fuertemente en su corazón, de hoy en that adelante, he will cry aloud. yo From now on, serviré a Jesucristo. I will serve Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, En el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Padre, ahora te